buenos días hermanos. El día de hoy vamos a reflexionar acerca de dos conceptos importantísimos para la vida del creyente: la acción de gracias y la adoración. ¿Son lo mismo? ¿Tienen que ver uno con el otro? Bueno, lo podemos encontrar escudriñando la Escritura. Vamos a ver algunos pasajes esta mañana, pero voy a empezar leyendo el que se encuentra en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9. Por favor, pongan atención, dice lo siguiente: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios, en su soberanía, nos ha hecho parte de su pueblo, con un propósito. ¿Cuál es? Que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí vemos los dos elementos de lo que hablaremos hoy esta mañana: la adoración y la acción de gracias. Esa es la esencia de la adoración. Veamos por qué. Pero primero tenemos que entender los términos como se usan bíblicamente de la acción de gracias y la adoración. El significado bíblico de acción de gracias se refiere a aquello que expresamos de gratitud por lo que Dios nos ha otorgado, aquello que ha hecho por nosotros. En el Antiguo Testamento, en la acción de gracias, se realizaban sacrificios o se entregaban alimentos como ofrenda. Podemos encontrar esa palabra, acción de gracias, en algunos de los pasajes que voy a leer a continuación. Se encuentran en el libro de Levítico. Búsquenlo, es el capítulo 7 y luego el 22. Voy a leer el capítulo 7, versículo 12. Dice así: Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Luego vamos al versículo 15. Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida, no dejarán de ella nada para otro día. Ahora el capítulo 22, versículo 29 dice: Y cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. Sacrificio de acción de gracias. En estos pasajes se usa la palabra todá. Es una palabra hebrea que significa así, acción de gracias. A veces también se traduce como alabanza. Esta palabra lo que designaba era un sacrificio de acción de gracias, o sacrificio de paz también se llamaba, realizado en el contexto de un banquete, de una fiesta en la que la comunidad celebra los dones recibidos por Dios. En el marco de la alianza, del pacto, se celebraban especialmente estos sacrificios como acción de gracias por la intervención de Dios, por ejemplo, al salvar a alguien de la muerte o el peligro o una enfermedad. El banquete iba acompañado de oraciones y cantos de acción de gracias. Eso lo vemos en el libro primero de Crónicas, capítulo 16. El Salmo 100, por ejemplo, nos refleja esta realidad. Da gracias a Dios por la misericordia que ha manifestado a su pueblo y por su fidelidad, y además se titula el Salmo para la acción de gracias. Muchos otros salmos fueron escritos para acompañar la toda, este sacrificio de acción de gracias. Por ejemplo, el Salmo 22, el Salmo 118, por mencionar algunos solamente. Esto separaba a esa ofrenda, a este sacrificio, de otros tipos de sacrificio. Por ejemplo, en un sacrificio para el pecado, solo el sacerdote judío, en su papel de mediador, podía comer del sacrificio consagrado. En un holocausto, por ejemplo, que también
era un sacrificio por los pecados, un sacrificio también de adoración a Dios. Todo eso es adoración a Dios. El animal sacrificado se consumía completamente en el fuego. Entonces, tenemos que notar que hay una diferencia entre adoración y acción de gracias. ¿Qué pasa? Mientras en la acción de gracias el foco de nuestra atención son las cosas que hemos recibido de Dios, en la adoración la atención se centra en lo que Dios mismo es. La adoración es un acto, decíamos, de reconocer a Dios por lo que realmente es y por sus virtudes. Y por eso mencionábamos este versículo de 1 de Pedro, que anunciamos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando adoras a Dios es porque estás reconociendo sus perfecciones, sus obras, sus beneficios y su excelencia. Además, adoramos y alabamos a Dios por quién es Él, sus atributos, su excelencia, las obras que ha hecho, además de lo que ha hecho por nosotros. Por otro lado, la acción de gracias es agradecer o simplemente reconocer a Dios por lo que, no solo por lo que es o no por lo que es, sino por lo que ha hecho por ti. Estás agradeciendo a Dios por los dones y bendiciones específicas que te ha otorgado a lo largo de tu vida o en un momento específico de tu vida. Podrías agradecerle a Dios por proporcionarte comida, por darte un buen hogar donde habitas, una familia, por darte un trabajo cuando lo estabas buscando, salvar la vida, la de un miembro de la familia de algún peligro o enfermedad. El centro de atención en la acción de gracias está dentro de nosotros, está dentro de ti. La acción de gracias tiene su origen en he recibido beneficios y por tanto agradezco a Dios. Debemos tener cuidado, hermanos, cuando la acción de gracias no lleva a la adoración. Ahora, la verdadera acción de gracias siempre lleva a la adoración a Dios. Una lleva a la otra y por eso siempre vemos acción de gracias y adoración juntas. En una agradecemos a Dios por lo que hemos recibido y la otra simplemente exaltamos y reconocemos humildemente la grandeza de nuestro Dios, sus atributos. Debemos tener entonces cuidado cuando la acción de gracias no lleva a la adoración a Dios, sino solamente te lleva a ti a ponerte como centro. Eso lo podemos ver porque es una realidad que actualmente pasa y ha pasado. El Señor Jesús enseñó una parábola que la encontramos en Lucas 18 y voy a leer el versículo o los versículos 11 y 12 solamente. Les encargo que lean toda la parábola. Es una cosa, bueno, ¿qué puedo decir? Es algo interesantísimo. Pero voy a leer versículos 11 y 12 solamente. Dice lo siguiente: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Estaba orando un fariseo. La palabra que emitía, o cada palabra en la oración del fariseo, estaba totalmente centrada en sí mismo. Incluso vemos la expresión que dice, oraba consigo mismo. Esa expresión es muy significativa, pues nos sugiere que la oración estaba en realidad dirigida a sí mismo. Y acto seguido, que dice el Señor Jesús al contar esta parábola, dice, oraba consigo mismo y decía las siguientes palabras: Dios, te doy gracias. Es decir, esa
no era una oración a Dios, sino era un soliloquio, una autoalabanza. Menciona a Dios al principio en las primeras palabras. Dios, te doy gracias. Nos da a entender este relato que este hombre se pone a sí mismo en el lugar de Dios. Este caballero estaba tan satisfecho consigo mismo que no tenía necesidad de pedir nada. Él usaba las palabras de gratitud, pero su verdadera intención era alabarse a sí mismo usando a Dios. Triste, tremenda situación. Pero como hemos dicho, la verdadera acción de gracias siempre lleva a la adoración a Dios. Y la Biblia nos enseña muchos ejemplos de ello. Por ejemplo, podemos ver el Salmo 103. El Salmo 103 empieza exaltando a Dios, exhortando a su propia alma, el salmista, a bendecir a Dios. Voy a leer unos versículos, del versículo 1 al 5, Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendiga alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Estos versículos, del 1 al 5, empiezan hablando de Dios, pero dice, hablando a su alma, ¿verdad? Hablando, y dice que no se olvide de ninguno de sus beneficios. Recuerda aquello que ha hecho por ti, pero no se queda solamente en esos beneficios y empieza a hablar de esos grandes beneficios o de lo que Él es, sino que eso de no olvidar los beneficios ayuda a dirigir nuevamente nuestra atención a Dios, aquel quien dio los beneficios. Luego, a partir del versículo 6, empieza a hablar de Dios, de lo que es Dios y de su carácter. No hemos recibido ninguno de sus beneficios en atención a nuestras grandes virtudes, sino porque su gracia es parte del carácter de Dios. Y voy a leer algunas de las frases de ese salmo en las que se dirige la adoración a Dios. Por ejemplo, versículo 8-9, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Versículo 9, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. 13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Luego del 17 al 19, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Grandiosa la forma en que exalta la misericordia de Dios. Todas esas bendiciones en ningún momento se pierden en decir que esos beneficios lo han hecho más grande o mejor, o un mejor adorador de Dios, sino se interna más en reconocer el carácter de Dios, la grandeza de Dios. En ese sentido, el apóstol Pedro, que habla de nuestra posición en Cristo como creyentes, no se detiene ahí, sino que expresa que todo esto, todo lo que hemos recibido, lo hemos recibido por gracia. ¿Qué hemos recibido? Dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes. Pero todo eso que hemos recibido, lo hemos recibido por su gracia. Y esa gracia, eso que hemos recibido, nos debe llevar necesariamente
anunciar sus virtudes, a adorar a Dios en un espíritu de auténtica adoración. Tenemos que tener, hermanos, mucho cuidado con eso, porque con facilidad nos detenemos pensando en lo que ahora somos en Cristo. He sido llamado, soy escogido, y en todas las bendiciones que he recibido de Él, y no llegamos a adorarle por lo que Él es. Si queremos ser verdaderos adoradores, tenemos que dejar de pensar en nosotros mismos para concentrar toda nuestra atención en quién es Dios. Bueno, los dejo reflexionando en quién es Dios, en adorarle, y que la gratitud por todos los beneficios que hemos recibido, las grandes bendiciones, nos lleven a exaltar la grandeza de Dios y no la nuestra. Mientras tanto, hermanos, que sigan teniendo un excelente día. Que Dios les bendiga.